Yo soy muy sociable, pero ellas no me parecieron buenas personas. Primero la casa se incendió y luego el establo y el camper se incendiaron. Y ahora teníamos al ex esposo y a todos viviendo juntos en la misma propiedad. Y ahí no se percibía mucho amor de hermanas. Todo se trata de mí. La vida es sobre mí. Si no me beneficia a mí, es una narcisista. Nunca he hecho nada como eso. Yo nunca sería capaz de hacer algo así. Con base solo en la crueldad de este crimen, creo que debe ser pura maldad. Hermanas perversas. Fui una de las primeras investigadoras que llamaron al lugar. Está muy oscuro. No sé exactamente qué está pasando. Veo un vehículo con el maletero abierto. Y hay un cuerpo enfrente del vehículo. Parece que lo hubiera golpeado un auto a toda velocidad. Al acercarme veo que el neumático izquierdo del frente está abajo. Hay un gato. Quizá cambiaron el neumático. No veo marcas en el asfalto. No veo trozos de cristal. Y no veo señales de que arrollaron y huyeron. Aquí ocurrió algo más. Seadrift es un pequeño pueblo pesquero. Siempre ha sido una comunidad de pescadores, camaroneros, pescadores. La gente que hay en Seadrift busca un estilo de vida calmado. Soy Tanya French. Soy la ex editora del Port La Vaca Wave, el periódico local, y fui la reportera en el caso de Janice Bonnell. Cuando el cadáver fue encontrado al borde del camino aquí en Siegfried, se pensó que era un asunto local. Pero para entender realmente esta historia, debemos regresar a Indiana y a las hermanas Hicks. Mis padres eran David Edward Hicks y Catherine Louise Bradbury. Mis padres se casaron el 5 de abril de 1952 y se establecieron en Indianápolis. 4 años, aproximadamente después de que se casaron, empezaron a tener a sus hijos. En total, nosotros fuimos 5 hijos. David el mayor, después nací yo, y Denver nació después, y luego nació Janice, y el más joven era Richard. Mi hermana más cercana era Janice. Janice y yo compartíamos habitación cuando éramos pequeñas. A las dos nos interesaban las manualidades. Hacíamos mucho crochet y quilting. Tenían una diferencia de 6 años, pero eran muy unidas, aunque eran muy diferentes en personalidad. Betty era la más extrovertida de las dos, Janice era más reservada. Y mientras Betty llamaba la atención de los chicos, Janice era más hogareña. Las dos hermanas dejaron de pasar tanto tiempo juntas cuando Betty se casó en 1974 a la edad de 16 años. Me casé y me fui de mi casa. Eso dejó a Janice sintiéndose abandonada. Ya no tenía a su hermana mayor cerca todo el tiempo. Y se quedó sintiéndose sola. Pero yo me casé joven y ese matrimonio no funcionó. Cuando el matrimonio acabó, volvió a su casa por un breve periodo. Betty y Janice pasaban tiempo juntas, igual que lo hacían cuando eran niñas.
Entonces, poco después se volvió a casar, se mudó a Denver, Colorado, y ahí tuvo una hija. Yo tuve a mi hija y ella fue la primera nieta en nacer. Y claro, como era una niña, era muy especial para mi mamá y mi papá. Y Janice estaba muy celosa de eso porque, aunque Janice todavía vivía en casa, mi hija tomó su lugar como el centro de la atención. Janice seguía soltera y vivía en casa. Y para entonces tenía 26 años y conoció a un joven local, Charlie Sanders. De inmediato se enamoraron y se casaron. Ella era muy feliz con él. Él tenía una casa y le dio el tipo de vida que ella quería. Las cosas iban bien con Charlie y Janice y el 17 de octubre de 1994 decidieron que tendrían un hijo. Y ahí las cosas cambiaron un poco para ellos. Tenían problemas para concebir, así que decidieron ver opciones y eligieron la fertilización in vitro. La fertilización in vitro era nueva en esa época. Y ellos fueron de las primeras parejas que intentaron esa técnica en su comunidad. Charlie y Janice estaban felices de recibir en casa a su hija, Catherine Louise. Creo que lo que siempre deseó mi mamá en la vida era casarse y tener un bebé. Mamá decía que fui su regalo de cumpleaños. Como su cumpleaños es en enero y en ese mes se enteró que estaba embarazada. Pero Janice y Charlie empezaron a tener problemas de pareja. Él perdió su empleo y no quería cuidar de Katie. Él básicamente se rindió y la dejó hacer lo que quería. Mi mamá tenía 2 empleos y se suponía que mi papá se quedaba en casa a cuidarme, pero mi mamá confiaba más en mi abuela para hacerlo. El colmo en su relación en 1998 fue que Janice estaba trabajando un día y Charlie estaba en casa y su casa ardió completamente. La causa del incendio nunca se determinó. La aseguradora les pagó aún así. Y poco después de eso, Janice decidió que ya era suficiente. Pensó que ella definitivamente podía mantener a Katie mucho mejor sin Charlie cerca, y Janice acabó mudándose. Janice se divorcia de Charlie. Betty iba ahora por su segundo divorcio. Y Betty regresa a casa en Indiana y una vez más las hermanas están unidas. En 2001, Janice estaba trabajando en una tienda departamental. Llevaba como 3 años soltera para entonces y conoce a un compañero, Brett Bonnell. Brett trabaja en la zona de descarga. Es muy relajado. A Janice le atrae de inmediato. Brett era uno de esos hombres que cuando te sentías mal, era de los primeros en ayudarte. Era un buen tipo. Y quería tener otra familia, porque sus padres se habían divorciado. Creo que buscaba un cuento de hadas. Brett creció en un hogar muy estricto. La madre se hacía cargo de la casa y las finanzas y el papá de la granja y los cerdos. Cuando conocí a Janice, me recordó a la madre de Brett. Ella hablaba y Brett escuchaba. Tengo muy buenos primeros recuerdos de Brett. Jugábamos y nos reíamos y nos metíamos en problemas. Él era un tipo muy agradable.
recuerdo que mi mamá llegó un día y me contó que Brett le había propuesto matrimonio. Y recuerdo que le dije que si ella no se casaba con él, lo haría yo. Ya me agradaba mucho en ese momento. El 1 de septiembre de 2001, Janice y Brett se casaron. Yo quería mucho a Brett, era increíble y era realmente una figura paterna. Yo iba muy arreglada. Fue una boda muy linda. Y poco después de eso, Betty quería acercarse a su hermana de nuevo. Janice y Brett tenían una hermosa finca con mucho espacio. Betty, que ya iba por su tercer marido llamado Mike Roney, convenció a Janice de dejarlos vivir en su propiedad. Llevaron una casa rodante a la propiedad y de pronto las hermanas vuelven a estar más unidas que nunca. Tejen juntas, pasan tiempo juntas. Y hubo una extraña cadena de hechos que comenzó a ocurrir después de que Betty y Mike se mudaran a la propiedad. Charlie, el ex esposo de Janice, estaba teniendo una mala racha y Janice quería que se mudara a la propiedad. Yo tenía como 10 años y mi padre biológico se mudó con nosotros. Necesitaba dónde vivir. Nosotros teníamos espacio extra. Como niña a mí me pareció increíble. Era lo mejor de dos mundos. Y luego, todas las cosas comenzaron a empeorar. Ahora estaban Betty y Mike Roney viviendo en la propiedad con Brett y Janice. Y Janice va con Brett y le dice que quiere que su ex esposo Charlie se mude a la propiedad. A Brett no lo hacía muy feliz esto, pero hizo lo que pudo por tener en paz a Janice. Así que dejaron que Charlie fuera a vivir con ellos. Todo mundo pensó que era extraño, como la mayoría lo haría. Yo no creo que haya sido apropiado que Janice le pidiera a Charlie que se mudara ya. Janice decía, es que está tratando de organizarse, está tratando de ser parte de la vida de Katie. Cuando Charlie se mudó, a Brett no le pareció nada bien, pero no creo que le haya dicho nada a Janice sobre eso. Yo le dije que buscara un abogado de divorcios y se fuera. Le dije, ¿estás loco? ¿Qué haces? Y contestó, bueno, es mi casa. Y dije, bueno, ya lo perdiste todo. Durante el tiempo que mi papá estuvo viviendo con nosotros, sí creo que el nivel de estrés era mayor para Brett y mi mamá. Y probablemente eso causó una gran presión en su relación. Después de unos meses de que empezó esto, la conducta de Brett comenzó a cambiar realmente y empeoraba. Afectaba su desempeño en el trabajo. Estábamos preocupados por Brett porque tenía trastorno obsesivo compulsivo y empeoraba cada vez más. Mentalmente se iba a otro mundo, digámoslo así. Se evadía un poco. Estaba haciendo muchas cosas repetitivas, una y otra y otra y otra vez. También notó que Janice empezaba, digamos, tal vez a prestarle demasiada atención a Charlie. Janice atendía a Charlie a cuerpo de rey. A Brett esto le disgustaba. Y sospechaba que Janice y Charlie podían estar teniendo algún tipo de relación inapropiada. Podías llegar a cualquier hora del día o noche y encontrar a Charlie sentado en el sillón y a Janice siempre muy cerca de él. Y en ese momento Brett pidió la ayuda de su padre y algunos amigos de la familia y sacaron por la fuerza a Charlie de la propiedad. Charlie estaba furioso por esto y Janice más todavía. Estaba enojada, furiosa. La emprendió contra Brett y
corrió con su hermana, como siempre lo hacía, y ahora Betty estaba involucrada en la relación y opinando al respecto. Betty era una presencia fuerte en la vida de Brett. Se casó con Janice, pero obtuvo 2 por el precio de una. Betty y Janice eran como secuaces. En 2004, la familia Hicks vivió un momento triste cuando el papá murió de un infarto. Cuando mi papá murió, él era en gran parte lo que nos mantenía unidos a los hermanos. Y luego mi mamá estuvo muy afectada y no era la misma de siempre. Trataba de mantenerse tranquila. Y luego mamá falleció cuando no habían pasado ni 5 semanas. Recuerdo, y era probablemente como mediodía. Fuimos a casa de mi abuela y ella seguía en la cama. Yo había ido a despertarla y ella no despertó. Había muerto, ¿no? Sí. Y recuerdo que la intenté despertar. Los hermanos Hicks habían perdido a sus 2 padres en un periodo muy corto, 2 meses. Y las cosas comenzaron a cambiar cuando descubrieron que el papá de Janice había nombrado a su mamá como la beneficiaria de sus bienes. Y ahora, con la muerte de Catherine, se descubrió que Janice es no solo la albacea, sino que es la única beneficiaria de la herencia. Y cuando Catherine murió, antes de que se le pudiera hacer una autopsia, Janice hizo arreglos para que incineraran el cadáver. Para la familia, eso fue muy sospechoso. No había razón para que ella muriera. No tenía ningún padecimiento. Poco después de que los padres de Janice murieron, la madre de Brett murió de cáncer de mama. Fue algo devastador para él porque estaba muy unido a su madre. Poco después, Brett perdió a su madre por el cáncer de pecho y recibió una herencia como de $90,000. Cuando Janice se entera de esto, ella y Betty decidieron montar un negocio de bordado y convencieron a Brett de que lo financiara. Bueno, no creo que a Brett le haya encantado lo de montar el negocio de bordados, pero creo que intentaba hacer feliz a Janice. Brett había gastado casi $30,000 en un remolque y otros $20,000 en una máquina de bordados. Cuando las hermanas acudieron a él por más dinero, Brett se sentía cada vez más frustrado. Cada vez que se aparecía Brett, le pedían dinero. Y cada vez que se aparecía, Betty estaba ahí. No tenía solo un matrimonio con Janice. Tenía la influencia de Betty en todo lo que hacían. Y Janice y yo siempre estábamos juntas y todo lo hacíamos las dos. Y ella decía que necesitaba mi ayuda. En el otoño de 2007, Brett se sentía cada vez más frustrado. Se sentía atrapado entre las 2 hermanas. Y tampoco tenía una seguridad financiera. Creo que sentía que Betty ponía a Janice en su contra. Para ese momento las cosas estaban cada vez más tensas en la familia y las cosas llegaron a un punto crítico. Recuerdo ese día porque Janice me levantó y dijo, vamos a llevar a los animales. Teníamos gatos y hay que llevar a los gatos por sus vacunas. Katie estaba en la escuela y Brett y Mike trabajando. Y nos fuimos. No íbamos lejos de la casa y luego Brett me llamó y me dijo
que la casa se incendiaba. Yo no podía creer lo que veía. Brett estaba consternado porque, bueno, su casa en la que había vivido su abuela se quemó. Fue un golpe muy duro para él. Aquí está la propiedad en donde estaba la finca que pertenecía a Brett y Janice Bonnell. Cuando llegué a la escena, no quedaba mucho de la casa, todo estaba totalmente quemado. La casa en sí, todo lo que estaba adentro. La compañía de seguros de la casa me contactó y querían enviar a uno de sus expertos a estudiar la escena. Yo lo recibí y el experto me mostró algunos patrones de combustión que él le atribuía a algún combustible. Yo no dudo que fue intencional. Este terrible incendio dejó la casa familiar en cenizas y ahora había sospechosos. Fue el hermano de Janice, que le había advertido a ella que se cuidara la espalda. Fue Charlie, quien había sido sacado a la fuerza de la casa y se fue muy enojado. Janice y Brett podrían salir ganando con la indemnización. Después de la investigación, no había realmente evidencias para armar un caso y la aseguradora se negó a pagar. No había mucho que pudiéramos hacer. Poco después de eso, el remolque en el que se tenían la máquina de bordado fue incendiado. Primero la casa se incendió y piensas de acuerdo, tal vez fue intencional, pero luego el remolque se incendia, entonces de repente la gente empezó a sorprenderse. No puede ser, eso está muy mal. En ese momento, todos estábamos muy preocupados por lo que pasaba con Brett. Brett estaba desesperado. Mi madre y mi padrastro estaban peleando mucho más. Mi tía estaba en medio de todo. Las cosas iban mal en esa época. También alrededor de esa época, Betty y su esposo, Mike Rooney, se separaron. Tenía problemas legales porque me atraparon con marihuana. Así que me estaba preparando para salir del estado e irme a Texas. Se supone que Texas es un estado del que no pueden extraditarte. Betty busca un lugar al que escapar y pasar desapercibida, y encuentra ese lugar en Seadrift. Y entonces trata de convencer a Janice de ir con ella. Y creo que mi mamá vio eso como una forma de escapar de Brett. Creo que quería irse por la conducta de Brett. Ya no era el mismo Brett dulce que cuando se casaron. Así que mi mamá le dijo, tú quédate aquí y déjanos en paz. Brett vino y me dijo, Helmut, Janice se va a ir y si yo no voy, me abandonará de todos modos. Si se quedaba, perdería a su familia, perdería a Katie, perdería a su esposa, aunque sabíamos que tenía problemas con su esposa, pero él no quería perder a su familia. En ese momento, la familia entera se muda a Seadrift. Betty, Janice, Brett, Catherine, todos vivían en Seadrift. Betty y Janice encuentran empleo en una tienda de conveniencia local cocinando. Y Brett encuentra el empleo perfecto. Trabaja en el departamento local de parques y áreas recreativas, hace paisajismo, que es algo que le encanta. Su trabajo tiene prestaciones como un modesto seguro de vida. Y al parecer las cosas están cambiando para la familia Bonnell. Una vez en Seadrift, Betty, que de nuevo está soltera, conoce a otro hombre, Michael. Y en poco tiempo se van a vivir juntos y las hermanas están más unidas que nunca. Así que, otra vez, Janice y Betty deciden poner un negocio de bordados. Estábamos trabajando para poder
abrir la tienda de bordados y Mike nos ayudó mucho. Brett también parecía entusiasmado. Después de trabajar muy duro para tener todo listo para la tienda temprano ese día, recuerdo que recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Esa mañana respondimos al llamado. El auto estaba a un lado del camino. Parecía que un neumático del frente estaba abajo. Había un gato debajo del auto como si el conductor intentara cambiar el neumático. Y había un cadáver enfrente del vehículo. Generalmente cuando estás en un caso es como un rompecabezas. Muy bien, el caso Bonnell, ¿verdad? Empiezas con algunas piezas y luego otras piezas comienzan a encajar. La escena no correspondía a un atropello y huida. El hecho de que no hubiera rastros de sangre, que no hubiera fragmentos de intermitentes ni fragmentos de faros, algo consistente con un vehículo que pasó, ni transferencia de pintura, la parte trasera y delantera tenían mucho polvo. La puerta del conductor no correspondía con eso. Claramente la habían limpiado con alguna tela. Había una billetera tirada junto a la víctima. Y en la billetera, la víctima tenía su identificación. Y esta fue identificada como Brett Bonnell. La mañana que habíamos planeado abrir la tienda, Janice recibió la llamada de la policía y le preguntaron, ¿está ausente Brett Bonnell? Y contestó, sí, creo que está en el trabajo o ahí es donde debería de estar. Fui a la dirección donde Janice Bonnell estaba viviendo en una casa rodante. Nos sentamos en una mesa y comenzamos a hablar. Todo el mundo enfrenta el dolor diferente. Cuando le di la noticia a la esposa de que su esposo había sido hallado muerto en el condado, no hubo mucha reacción de su parte. La hermana de Janice, Betty, estaba ahí parada. Y lo que noté fue que Betty comenzó a fumar sin parar. Antes de terminar un cigarrillo ya estaba prendiendo otro. Yo estaba nerviosa, inquieta, no podía estar en paz. No sabía qué estaba pasando. Y nos dijeron que Brett estaba muerto. Era algo increíble. Yo estaba muy nerviosa. Mientras hablaba con Janice, una de las primeras cosas que noté fue el olor a cloro que venía del interior. El olor a cloro era muy fuerte. Hay algunas personas que son muy limpias, algunas personas tienen casas así. Yo quería entrar al remolque para ver qué estaba ocurriendo, por curiosidad. Y cuando pregunté si podía usar el baño, Janice me dijo que no, que usaba el baño comunitario que estaba afuera. 6 días después, el médico forense hizo una autopsia y al final determinó que un traumatismo en la cabeza fue la causa de la muerte. No pudo definitivamente determinar la forma de la muerte, pero en privado insinuó que lo habían atropellado y huido. Algunos días después, crearon un equipo especial tanto de agentes locales y estatales, concluyeron con asesoría del forense y descartaron la muerte de Brett por un accidente de tránsito. Estaba muy frustrada porque sabía que habían montado una escena del crimen. El cadáver yacía ligeramente inclinado en la cuneta con la cabeza hacia el fondo de esta, pero la sangre parecía fluir a su espalda baja, lo que desafía la física. La sangre no fluye hacia arriba. Indicaba que lo habían golpeado en otro lugar y tirado ahí. Y también parecía que lo habían golpeado múltiples veces a causa de las distintas zonas de la cabeza en que tenía golpes. Eso no podía ser el golpe de un parachoques. Pero el neumático estaba abajo. Al examinar el neumático de cerca, vimos que había aparentes intentos de pincharlo en la parte externa, pero no lo habían logrado.
¿Cómo se sintió al oír la noticia? Yo quiero a Brett. Me importa Brett. Y significa mucho para mí. Me quedé en total incredulidad. Y quiero saber lo que pasó porque esto está mal. A él lo mataron, lo asesinaron. Pero yo no sé, soy una persona muy emotiva, no lo puedo evitar. Pero ellos no lo conocían, teníamos una... ¿Quiere hacer una pausa? ¿Le parece Sí, bien? déjeme hacer una pausa. Sí, De me parece acuerdo. bien. Levántese Sí. por un momento. Sí, gracias. Seadrift, al ser un pequeño pueblo de 1.300 personas, todo el mundo sabe lo que están haciendo todos. Circulan muchos rumores. Con todos los rumores circulando relacionados con drogas, inmigración ilegal, cárteles, distintas cosas, sabíamos que debíamos citar a Betty, la hermana, para una entrevista. ¿Por qué decidió venir a vivir aquí? Porque necesitaba un clima más cálido y escapar de cosas y el mal ambiente en el que vivía allá. Así que los convencí de que vinieran conmigo. Muy bien. ¿En qué clase de mal ambiente vivía allá? Tenía malas amistades y usaba drogas y demás. E intentaba escapar de eso, así que Muy bien. Descubrimos cuando comenzamos a escarbar que Betty Ronnie tenía órdenes de arresto por posesión de drogas y por incumplir con su libertad condicional en Indiana. Así que hablamos a la oficina del fiscal donde se comunicaron con Indiana y aceptaron extraditar las órdenes de arresto, por lo que podíamos arrestarla, meterla a la cárcel. Ella sentiría las paredes cerrándose sobre ella en la cárcel y eso podría resultar crucial. Betty estaba en su celda porque la atraparon por los cargos en Indiana, esperando que alguien la sacara. Y llamó a Janice. Le pidió a Janice que pagara su fianza. Cuando yo llamé a mi hermana para pedirle que pagara mi fianza, dijo en pocas palabras que tenía las manos atadas, que si yo me lo había buscado, tenía que enfrentarlo. Y eso me enojó tanto que no tenía idea. Después de todo lo que había hecho por ella, ¿y ella no me ayudaría a salir? Me puse en contacto con los investigadores. Esta es una fotografía nuestra cuando éramos niños, en el camping de la casa rodante junto a nuestra casa. No imaginamos lo que podría pasarle a una familia como la nuestra. No lo podías ver mirando estas fotografías. Solo 2 meses después de que Brett Bonnell fue asesinado, Betty quería sentarse a hablar con cualquiera que estuviera involucrado en la investigación, pues tenía que contarles una historia que ninguno le iba a creer. Michael dijo que quería hablar con nosotros y que... Sí, quiero hablar con Sí. ustedes. Muy bien. Tengo miedo de qué va a pasar conmigo. Puedo decirle qué pasó y cómo me involucré. De acuerdo. Yo no asesiné a nadie. Bien. Yo no tuve nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Muy bien. Me he casado 7 veces y nunca asesiné a nadie. Betty había pensado esto bien y estaba decidida a no pagar por esto. Ella intentaba hacer un trato para que no la acusaran de asesinato. Janice y Brett tenían muchos problemas. Él le dijo que no había forma de que él le diera el divorcio o que la dejara abandonarlo. Recibí una llamada a medianoche. Ella me pedía que fuera a ayudarla. Yo fui. Entré a la casa rodante y Brett estaba muerto en la cama. Ella lo había golpeado con un bate de béisbol. Cuando entré en la casa, era como una película de horror. Sangre salpicada por todo el lugar. Le dije, voy a llamar a la policía.
Y contestó, no, me vas a ayudar a mover el cuerpo. Katie no puede encontrarlo así, no puede ver nada de esto. Si no hubiera sido por Katie, yo no habría hecho nada de eso. Betty nos dijo que ella y Janice envolvieron el cuerpo en una manta, lo subieron a la camioneta, fueron al lugar de la escena en la carretera vieja de Seadrift e hicieron que pareciera un accidente. Y luego sacaron la billetera de Brett de su bolsillo, esparcieron el contenido alrededor para hacerlo ver como un posible robo, vaciaron sus bolsillos. Intentaron que pareciera que Brett cambiaba un neumático pinchado. Trataron de pinchar el neumático con un objeto romo, pero no consiguieron hacerlo, así que le sacaron el aire. Y cuando volvimos a la casa, y ella comenzó a juntar todo lo que había, las mantas y eso, y el bate de béisbol, sacó todo y lo quemó en el barril de atrás. Cuando el vehículo fue examinado con luminol, parecía haber mucha sangre salpicada en el techo del vehículo, en el piso del vehículo, en las paredes del vehículo, y parecía que alguien había sido golpeado múltiples veces con un arma contundente de algún tipo. Fuimos al barril incinerador de casa del novio y descubrimos en ese barril ropa quemada, también un pedazo de cinturón de seguridad y la hebilla quemados del vehículo. Y aunque Betty dijo que había quemado el bate de béisbol dentro del barril, no lo encontramos. Si se quemó, se redujo a cenizas. Siempre es difícil determinar si alguien te está diciendo toda la verdad sobre su participación en un crimen. Creo que Betty no tuvo nada que ver con el homicidio. No, creo que tuvo más que ver de lo que ella dice. Pero alterar evidencias fue lo que argumentó el fiscal para lograr que Betty delatara a su hermana. Janice fue arrestada por el cargo de asesinar a Brett Bonnell. Nosotros queremos que se ayude a sí misma. ¿Ayudarme cómo? Siendo sincera con nosotros y cooperando. No importa, aún así iré a la cárcel por lo que hice. Cuando interrogaron a Janice, dijo que, al parecer, Brett dormía esa noche en su cama del remolque cuando Janice reunió el valor para matarlo. ¿Lo golpeó mientras dormía? Sí. Bien. Si hubiera estado despierto, no habría podido con él. Era mucho más fuerte de lo que yo soy. ¿Cómo a qué hora? Tal vez como a medianoche. ¿Y dónde lo golpeó primero? ¿Lo recuerda? En la cabeza. ¿Puede decirme qué la llevó a hacerlo? Es que cada noche era una pesadilla cuando él regresaba. No hacía nada bien. No importaba si la cena estaba preparada. Y su ropa lista para un baño, nada estaba bien para él. Nos gritaba constantemente a las dos. Él no hacía más que golpearme. Cuando hablé con los conocidos de Brett, no encontré ninguna confirmación de las acusaciones de Janice de que era violento con ella. No había ninguna prueba de que fuera violento con ella, ni con nadie más. Esperaba lograr un trato por ser una mujer golpeada y matar a Brett en defensa propia. Las hermanas estuvieron en la cárcel del condado por un mes. Janice estaba encarcelada, acusada de asesinato. Betty, encarcelada por posesión de marihuana. Janice se enteró de esto y estaba furiosa, porque no había sido también acusada de asesinato. Contactó a los investigadores y dijo que ella también tenía una historia. Cuando entrevistaron a Janice, intentó atribuírselo a Betty. Janice afirmaba que la idea de Betty era matar a Brett para repartirse el dinero del seguro entre las dos. Tengo entendido que Brett tenía un seguro de vida, ¿es correcto? Un seguro por su trabajo. ¿Sabe de cuánto era? $18,209 es lo que decía la carta. Según lo que Janice nos dijo, fue idea de Betty asesinarlo.
Fue idea de Betty planear el montaje para que pareciera un atropellamiento. Betty le dio el bate de béisbol para asesinarlo. Betty le preguntó a Janice en múltiples ocasiones ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? Y también fue idea de Betty el encubrimiento. Cuando escuché que Janice intentaba culparme por el asesinato a mí, no lo podía creer. Quedé devastada. Cuando yo era la que trataba de ayudarla a ella. Mi mamá y mi tía conversaban de deshacerse de Brett. Tenían un plan. Creo que sabía lo que iban a hacer, pero nunca creí que lo llevaran a cabo. Definitivamente lo planearon. La noche que Brett murió, mi mamá movió la cabeza, como para decirme que esa era la noche. Y yo desperté en la noche y mi mamá estaba limpiando todo para asegurarse de dejar todo impecable. Y yo me senté en mi cama y empecé a llorar. No creí soportar perder a mi mamá también. Janice se declaró culpable de los cargos de asesinato y la sentenciaron a 45 años. Betty fue sentenciada a 3 años por alterar evidencia y solo pasó 1 año y medio tras las rejas. Hasta este día, Betty no tiene comunicación con Janice. Janice fue una experta manipuladora. No tengo ninguna duda en mi mente de que ella fue responsable por el incendio cuando estaba casada con Charlie, los múltiples incendios en casa de la familia de Brett, el fraude a la aseguradora y creo que ella mató a mi mamá. Ella fue responsable de todo esto. Me dan ganas de llorar. Saber que mi hermana pudo hacer algo así. Y matar a alguien que ella supuestamente amaba. Sigo amando a mi padrastro. Sigo amando a mi mamá. Fue una buena mamá y siempre me dio lo que necesitaba. Siempre me cuidó, nunca me dejó. Pero algunas familias no funcionan.